Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos das en esta tu casa. Gracias, Padre, porque nos has redimido, porque nos has justificado, porque nos has llamado tus hijos, porque nos has convocado en una familia, porque nos has hecho miembros de tu familia. Nos has hecho hermanos entre unos y otros, miembros entre unos y otros, necesitados de unos y otros, edificados a través de los dones que nos diste, Señor. Gracias, Padre, por tan grande manifestación de gracia. Ahora, mi Padre eterno, te pedimos, ayúdanos a tratar con tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y practicarla. Ayúdanos a ponerla por obra, no solamente a tomarla como una lectura, no solamente a vivir en un compromiso de día tras día, estar en tu casa, Señor, sino con tal apego de que tú nos has llamado tu pueblo, de que tú nos has llamado, Señor, tus hijos. Vivamos en consecuencia de esa relación eterna. Tú eres nuestro Dios y nosotros tus hijos. Para tu gloria, en el nombre santo de tu Hijo amado, te suplicamos, danos, Señor, entendimiento. Amén. Hermanos, en esta carta, ya hemos leído del verso 10 en adelante. Pablo había estado hablando desde el verso 1 hasta el verso 15, porque hemos de ver ahora del verso 16 al verso 23. Pablo había estado hablando acerca de la inmadurez de algunos corintios. Problemas que ellos tenían que ver, hermanos, y que se manifestaban en esa inmadurez porque había preferencias entre unos y otros. Y pudiéramos decir, como hemos dicho antes, Pablo, hermanos, era un buen partido para poder pertenecer a él, en el sentido de ser líder de algunos. Sin lugar a dudas, Apolo de la misma manera y Cefas de la misma manera, pero el Señor ha enseñado a través de Pablo que ni Pablo ni Apolo son algo. No, hermanos, sino que ellos son uno, son colaboradores. Pablo ha enfatizado esto para que ellos no hagan esos partidismos que provocan en ellos inmadurez y que genera también en ellos, hermanos, celos, contiendas, disensiones. Estos son los elementos de los que Pablo está hablando que caracterizan la inmadurez de los corintios. Celos, contiendas, disensiones, inmoralidad. Dice el apóstol Pablo, hermano, pero pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Qué otras cosas generan inmadurez o qué otras cosas identifican la inmadurez en un cristiano? ¿Qué otras cosas? Tendríamos que decir, hermanos, que la carencia de la lectura de la palabra de Dios genera inmadurez, pues debiendo de ser ya algunos maestros, dice el escritor a los hebreos, es necesario que todavía tomen leche. El no tomar la lectura de la palabra, hermanos, produce inmadurez. El no ser frecuentes en la oración produce inmadurez. El no ser, hermanos, arraigados en los compromisos de la iglesia que nos generamos como miembros de la misma, produce inmadurez. La falta, hermanos, frecuente a los cultos públicos produce inmadurez. Ahora, hermanos, también debemos de decir que no podemos decir que aquel que no es muy constante en la oración, que aquel que no es muy constante en la escritura, que aquel hermano que falta en alguna ocasión al templo no sea cristiano. No podemos decir esto, hermanos. Pero sí debemos de decir, está atento. Esta es una advertencia. Porque si frecuentemente dejas de leer la Biblia, porque si frecuentemente eres falto de compromiso con la iglesia, eres falto de compromiso en la oración con nuestro Dios, eres falto de compromiso dentro del culto público, déjame decirte, es muy posible que el fundamento del cual Pablo habló, llamándose a sí mismo que por gracia fue perito constructor, edificando el fundamento del edificio. Es muy posible que ese fundamento en el corazón de aquellos que frecuentemente se alejan del culto público, que aquellos que frecuentemente dejan de orar, que aquellos que frecuentemente dejan de leer la Biblia, no es el fundamento ni el cimiento de sus propias vidas. No hay en ellos una labranza, no hay en ellos un edificio de Dios, no hay en ellos, hermanos, una semilla sembrada, por lo tanto no hay alguien que riegue, pues no hay una semilla sembrada, por lo tanto no está dando Dios el crecimiento porque no son piedras vivas que se edifican en el Señor. Hermanos, esto tiene que ser una advertencia para nosotros y esto nos abarca a todos.
¿Cómo es tu vida devocional, hermano? ¿Cómo es tu vida práctica? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas? ¿Qué prefieres? Sí, hermanos, algunos en el tiempo de la iglesia de Corinto hablaban de Pablo, hablaban de Cefas, hablaban de Polo, pero hoy, ¿qué es lo que prefieres? Quizás ahora tú no digas en la iglesia, yo prefiero al pastor, yo prefiero al maestro, yo prefiero al diácono, pero hermanos, en tu vida diaria, ¿qué prefieres? ¿Qué pones en lugar de Dios? Hermano, quizás tú no digas, estoy diciendo que yo soy de Pablo, o de Cefas, o de Apolo, pero a lo mejor tú estás diciendo, yo no puedo servir a Dios ahora porque me debo a mi familia. Yo no puedo servir a Dios ahora porque me debo a mis compromisos sociales. Yo no puedo servir a Dios ahora porque me debo a mi trabajo. ¿A quién estás siguiendo? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ciertamente, hermanos, todo esto produce inmadurez. Piensa en esto, hermanos, porque si usted es labranza de Dios, edificio de Dios, hermanos, si Cristo es el fundamento en su vida, entonces el crecimiento en usted lo estará dando Dios. Y si Dios está dando crecimiento en usted, entonces, hermanos, su vida cristiana tendrá más apego por la palabra, más apego por la oración, más apego al culto público, más apego en general, hermanos, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tendrá más y más apego cada día. En estos versos del 16 al 23, que son los que hemos de tocar ahora, Pablo enfatiza el tema de la iglesia. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Pablo ha referido en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 27. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 27 del apóstol Pablo, dice ahí mismo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues, está hablando en plural, vosotros pues sois el templo de Cristo y cada uno miembro en particular. En el capítulo 12, verso 12 de Primera a los Corintios, dice el apóstol Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. En la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos y en esta carta a los Corintios, Pablo nos dice que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se edifica a través de los dones. Vuelve Pablo a enfatizar, hermanos, acerca del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12, pero en Efesios capítulo 5, verso 27, dice Pablo que la iglesia, hermanos, es aquella por quien Cristo se entregó para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia gloriosa. Vean el contexto en el que Pablo está hablando ahora en el verso 16 acerca de este templo, acerca de esta iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Piensen en este contexto, hermanos, piensen lo que está diciendo Pablo acerca de la iglesia. Ciertamente, hermanos, la realidad de la iglesia es que no es perfecta. Sí, hermanos, tenemos una declaración de perfección delante del Señor, una declaración de justificados delante del Señor. Se hablaba de eso, hermanos, pero en términos humanos la iglesia no es perfecta. Todavía, hermanos, pasan preferencias por nuestra mente. Todavía por ahí hay alguna inclinación a hacer algo que no es correcto en algún momento dado, del cual tenemos que clamar por el perdón de ese pecado. Y el Señor, siendo fiel y justo, nos perdona de ese pecado, pues nos arrepentimos de ese pecado. Pero esto, hermanos, nos lleva a pensar que en términos humanos no hay imperfección, todavía es inmadura, todavía tiene arrugas, todavía tiene manchas. Cierto que hasta el día del Señor Jesucristo, hermanos, será la iglesia perfecta. Por eso el Señor demanda santidad en cada uno de aquellos a lo que Él está llamando, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es santa porque Él es santo. Esta iglesia es labranza y es edificio de Dios, dice Pablo en el verso 9. Vosotros sois labranza y edificio de Dios, le dice a los hermanos corintios. Por eso
Pablo enfatiza que los maestros, los ministros, los pastores, los predicadores, edifiquemos o sobreedifiquemos sobre ese fundamento con la misma calidad del fundamento, oro, plata y piedras preciosas. Dicho de otra manera, hermano, sería que la predicación que usted escuche sea legítimamente fiel a la Escritura. No con agregados humanos, no, hermanos, con anécdotas ni con largas listas de genealogías como Pablo le dijo a Timoteo en advertencia, a Tito, perdón, en advertencia. Es interesante, hermanos, ver esta edificación porque aunque está enfatizada para los pastores, para quienes están sobreedificando la iglesia sobre el fundamento que es Cristo, edifiquen sobre oro, sobre plata y sobre piedras preciosas, pero esto no excluye que a cada uno de los oyentes su propia vida la estén edificando en función de estos mismos elementos que son eternos o que no son perecederos. Los elementos perecederos de los cuales habla Pablo en una lista de 6 elementos, incluyendo el oro, la plata y las piedras preciosas, habla de la madera, del heno y de la hojarasca. ¿Qué edificas o qué construyes sobre ese fundamento? ¿Qué es lo que se construye sobre ese fundamento? Hermanos, es necesario que entendamos que vamos a dar cuenta de esa sobreedificación. Dice el escritor a los hebreos, a la iglesia, al creyente, sujétense a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, y luego dice, porque ellos van a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta, pero hermano, usted va a dar cuenta de la parte que le corresponde a su responsabilidad. Alguien dijo por ahí, si el ministro prepara el sermón tomado de las Escrituras para traer un platillo fabuloso y espléndido, glorioso, deleitoso, la mesa está servida en el día del Señor para edificar a los comensales espirituales. Pero hermanos, también el compromiso de usted, comensal espiritual, es que de la misma manera que el pastor se prepara para traer el mensaje, usted se prepare para venir a tomar el mismo mensaje dispuesto por Dios para su edificación. La misma responsabilidad. ¿Con qué estás edificando, hermano? ¿Con oro? ¿Con plata o piedras preciosas? ¿O con madera, heno o con hojarasca? Hermanos, la madera, el heno y la hojarasca con el calor casi de la misma lumbre se consumen. No pasa así con el oro y la plata. De hecho, la plata y el oro se refinan con el fuego. Sacan impurezas y brilla más. En esto, hermanos, tenemos que pensar. Tito capítulo 2, verso 2, dice Pablo, hermanos, pensando en que la edificación de Tito debería de ser sobre piedras preciosas, sobre oro y plata, y le dice que él solo predique lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tú solo predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina, porque si tú predicas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, entonces lo que tú estarás haciendo, estarás edificando sobre ese fundamento y lo estarás haciendo con materiales duraderos, oro, plata y piedras preciosas. Pero hermanos, ¿qué sería lo contrario? Si tú estás enseñando genealogías interminables, si estás enseñando fábulas que más bien conducen a otro tipo de prácticas como a distanciarse de la palabra del Señor, lo que estarías entonces haciendo es sembrando o edificando con madera, con heno y con hojarasca. Vean, hermanos, primera de Timoteo capítulo 1, verso 3 al verso 7. Dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Hermanos, Pablo le encarga a Timoteo que los efesios se edifiquen sobre materiales permanentes y no sobre materiales perecederos. Manda que no enseñen diferente doctrina. Una doctrina diferente, hermanos, es estar edificando en madera. Pablo le dijo a los Gálatas que él estaba maravillado de que algunos se hubieran apartado tan pronto de la gracia porque siguieron otro evangelio. No, hermanos, no hay otro evangelio. Como Pablo está diciéndole a Timoteo, tú enséñales que no sigan, que no escuchen otra doctrina, que no sea esta, la sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que ocasionará? ¿Qué consecuencias habrá en una edificación donde la enseñanza no es correcta? Hermanos, ¿qué consecuencias habría si en un edificio la cimentación está hecha con materiales corrientes? Si las varillas no son del grosor que deben de tener, si la mezcla en el cemento y la proporción entre arena y grava no es la apropiada y la dimensión no es la apropiada, ¿qué pasaría, hermanos, con el resto del edificio? Bueno, hermanos, el resto del edificio no se podría sostener, pero ahora piensen, imagínense que el fundamento es el apropiado, la varilla, el grosor, todo lo que indica el perito arquitecto que colocó ese fundamento es precisamente lo correcto. Pero el que está sobreedificando, hermanos, no está sobreedificando con los materiales apropiados para hacer un edificio sustentable, fuerte. ¿Qué es lo que pasaría con el resto del edificio aunque el cimiento esté firme? Pues, hermanos, se desmorona. Se desmorona. Por eso, Pablo encarga a Timoteo que los hermanos de Éfeso edifiquen sobre materiales permanentes y no perecederos, que no sigan otra doctrina que sea diferente a la sana doctrina, que no presten atención a las fábulas, que sean, hermanos, interminables las genealogías, las lecturas de ellos, que entretiene a muchas personas. Lo que hacen, dice, hermanos, Pablo a Timoteo, provocan problemas, provocan divisiones entre ellos. Así que ellos se desvían apartándose de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, dice Pablo, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que trae por consecuencia esto, hermanos? Desviarse. Piense lo que está diciendo Pablo en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 1, verso 16. ¿Qué significa, hermanos, templo? En latín la palabra para templo es templum. Y esta misma palabra, hermanos, en hebreo es Bet Elohim. Y esta Bet Elohim significa morada de Dios o casa de Dios. Y esta es la misma palabra para templo. Ahora, cuando Pablo está enfatizando a los hermanos acerca de esto, Pablo está volviendo a decir, hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis esto? Hermanos, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto en el tiempo del Éxodo, se les pide que construyan un tabernáculo, un santuario. Y sí, hermanos, ellos construyen un tabernáculo. Ellos construyen una carpa móvil con lo mejor de los elementos que en ellos podía haber en el tiempo en el que estaban. Hermanos, incluía oro, incluía maderas buenas, incluía telas finas. Y los levitas estaban encargados de mover y de manipular esa estructura. Pero este mueble, hermanos, esta edificación, esta carpa móvil que fue construida, luego de su llegada a Canaán, el tabernáculo se estableció en Sión. Después fue trasladada a Gabaón y luego después, hermanos, a la ciudad de David. Y David busca edificar un edificio apropiado porque él mira que ese tabernáculo es de telas. Y, hermanos, la casa de David es de cedro. Y entonces David dice, no es posible. Pero, hermanos, Dios por medio del profeta Natán le dice a David, tú no lo vas a construir, tú has derramado mucha sangre, quien lo va a edificar es tu hijo Salomón, él lo va a edificar. Dios había demandado esto, hermanos.
Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso del 1 al 2, dice Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Pero saben, hermanos, parece que después Salomón pareciera que cae en una contradicción, porque dice en el verso 18 del capítulo 6, de ahí de Segundo de Crónicas: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Hermanos, por un lado está diciendo Salomón: Dios ha dicho a mi padre que él no edificaría la casa, que le edificaría yo. Y ahora que yo he edificado la casa para que la presencia de Dios more ahí, me hago la pregunta: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, ¿cómo es posible que este pequeño edificio lo pueda hacer? Hermanos, nosotros entendemos, como dice el Salmo 139, particularmente el verso 7, que habla de la omnipresencia y omnipotencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Ciertamente, hermano, no pudiéramos decir que en un lugar específico está y que a la vez no está en otro lugar específico. No, hermanos, Dios está en todo lugar. ¿A dónde miré de tu espíritu?, dice el Salmo 139. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y me asistirá, me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Hermanos, en Primera de Crónicas, capítulo 28, el Señor ha prometido su presencia y ha pedido la construcción de un lugar específico para su adoración. Piense en esto, hermanos, piense en esto. Y volvemos otra vez al verso 16. Todo esto, en un sentido, los corintios tenían que haberlo escuchado, porque Pablo, cuando les hace esta pregunta, no, hermanos, de una manera general, sino de una manera de regaño: ¿qué no sabéis? No es una... ¿Es que dudas? No, hermanos, cuando Pablo hace la pregunta en el verso 16, da por sentado que ellos ya tienen el conocimiento. ¿Qué no sabéis que sois templo de Dios? ¿En qué sentido sale la pregunta? Todo lo que has hecho para atrás, toda tu preferencia entre unos y otros, todo tu partidismo, todo tu celo, toda tu contienda, todos tus problemas, ¿qué no sabes que eres templo de Dios? ¿No te has dado cuenta de la relación que ahora tienes con Dios? Dijéramos, hermanos, cuando Pablo le dice a los efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dijéramos que no te has dado cuenta de que la condición que ahora tienes es vivo en el Señor y antes estabas muerto. No te das cuenta que antes estabas en tinieblas y que ahora estás en luz. No te das cuenta que antes andabas en la carne y ahora andas en el Espíritu. No te das cuenta que ahora en ti no hay condenación. Dijera en la carta de Pablo a los romanos, pues es mismo Pablo el que está hablando a los corintios. ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Qué no sabéis? Hermanos, ellos cuando llegaron a los pies de nuestro Señor, ellos debieron entender que son templo del Dios viviente. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 16. Segunda a los Corintios 6, verso 16. Dice el apóstol Pablo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Voy a leer, hermanos, desde el verso 14 para entender un poquito lo que está diciendo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Hermanos, Pablo está diciendo en esta carta a los Corintios que el cristiano es diferente al resto del mundo, porque ahora es templo del Dios viviente. Y Pablo
En este verso 16 del capítulo 3, hace esta pregunta como un exhorto, como un regaño. ¿No sabéis esto? ¿No sabéis esto? ¿Que sois templo del Dios viviente? Hermanos, aquí Pablo no está usando la expresión en singular, no está diciendo que no te das cuenta que tú eres templo del Dios viviente. Pablo está diciendo que somos templo en plural, somos templo del Dios viviente. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 5? 1 Corintios capítulo 1, verso 5. Dice, hermanos, que una de las bendiciones que el pueblo de los Corintios o la iglesia de Corintio recibió, dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. En todas las cosas fuiste enriquecido, con toda palabra y con toda ciencia. Pero ahora pasa que no sabes que eres templo del Espíritu Santo, que eres templo de Dios. ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo mora en vosotros? Hermanos, esta exhortación de Pablo, yo creo que va en función de la negligencia de que el conocimiento adquirido no lo han ejercitado. ¿Cuánto conocemos, hermanos, de la palabra de Dios y cuánto creemos y practicamos la palabra de Dios? Por eso Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Y parece que los corintios escucharon y tuvieron el conocimiento y la gracia de Dios a través de toda ciencia. Pero hermanos, cuando llegan a este punto, dice Pablo, que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no lo saben? Los exhorto a su negligencia, les exhorto a que se edifiquen en lo que ya conocen, les exhorto a que vivan y crean lo que ya saben. Esta era algo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 19. Primera a los Corintios 6, verso 19. Hermanos, para Pablo y para los corintios, el templo de Dios es la iglesia, el cuerpo de creyentes. Y en ellos el Espíritu de Dios mora. Esto es, hermanos, que si el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en el creyente, entonces el creyente y la iglesia deben de ser por consecuencia santa. Santa. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 19, dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, está hablando, hermanos, Pablo en singular? ¿Pero qué es la iglesia? La iglesia es un solo ladrillo, hermano, que conforma una pared. No, hermanos. La iglesia es el conjunto de personas redimidas por Cristo, que se reúnen para exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, ser edificados en su palabra, tener la comunión o guardar las ordenanzas, etcétera. Quiere decir, hermanos, que ese templo de Dios no se debe de aplicar en el sentido que el verso 19 dice, comparado con el verso 16 de 1 Corintios capítulo 3. Pablo en el capítulo 3, hermanos, está hablando en plural. Son. ¿Qué no sabéis que sois en plural? Que ustedes, iglesia de Corinto, son el templo de Dios. Y acá, hermanos, en el verso 19, hace ver Pablo que el Espíritu Santo vive en cuerpos físicos de los creyentes. Sí, hermanos, dice, el mismo Pablo dice a los Efesios, capítulo 1, verso 13, que fuimos sellados, aunque habla en plural, pero individualmente, no puede haber una salvación colectiva. Fuimos sellados individualmente el día que creímos. No puede ser que porque uno cree, la multitud de los demás que son familia del que cree automáticamente son salvos. No, hermanos. La promesa dada al carcelero de Filipos fue, hermanos, que él creyera y toda su familia sería salvo, pero eso no aplica en términos generales, porque lo que sigue diciendo el texto en Hechos 16
es que la familia creyó a la exposición del Evangelio por parte de Pablo y Silas, y no solamente creyeron en la exposición del Evangelio, sino que en aquella misma hora fueron bautizados. Ellos fueron salvos. Pero no porque yo soy el pastor de la iglesia, mis hijas serán salvas automáticamente, no, hermanos. Así que cuando Pablo dice que en el verso 19, que el cuerpo de cada creyente es un templo del Espíritu Santo, está hablando en un carácter individual, pero aquí en el verso 16 del capítulo 3 de la primera carta está hablando a la unión de cada uno de aquellos que son templo del Espíritu Santo, llamándoles sois templo, como iglesia, sois templo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, también ellos sabían, según 1 Corintios capítulo 2, verso 12, 1 Corintios 2, 12, que ellos no habían recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepan lo que Dios les ha concedido. Así que con toda esta información no había duda de que ellos pudieran tener el conocimiento de que eran templo de Dios. No hay manera de que ellos puedan quitarse eso. Pero hermanos, lo cierto es que a pesar de eso, lo que miramos en la iglesia de Corinto, y vamos a seguir mirando, hermanos, en toda la carta de la iglesia de Corinto, problemas y problemas y problemas y problemas. Había inmadurez, tenían celos, envidias, contiendas, había inmoralidad entre ellos, lo cual, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, contristaba al Espíritu Santo con el cual habían sido sellados. Son templo de Dios, pero hermanos, contristan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Pero fíjense, hermanos, la grandeza de la iglesia. Y tú formas parte de la iglesia. Y hermano, yo deseo que tú sepas que eres templo de Dios. Yo deseo que tú entiendas que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. De manera, dice el verso 17, que si alguno destruyera el templo de Dios, vean la advertencia, hermanos, y vean la grandeza de lo que es la iglesia, y vean también, hermanos, las indiferencias que algunos cometen, las irresponsabilidades que algunos ejercen dentro de la iglesia, porque dice Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando Pablo dice esto, hermanos, Pablo está dando por sentado que sabía que dentro de la iglesia había los elementos que podían destruirla. Pablo sabía esto, porque acuérdense que no todos los llamados son escogidos, o que no todos los que me digan Señor, Señor serán salvos, o que no todos aquellos que digan Señor, si en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros, y están incluidos ahí, hermanos, en el grupo que se congrega. Pero el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. No implica que porque están ahí ellos serán salvos. Ellos estorban, ellos lastiman, ellos destruyen. Aquellos verdaderos cristianos que están en la iglesia les estorban, les limitan. Pero hermanos, cabe hacer mención que el que es hijo de Dios llegará a su presencia, aún con las heridas que implique el trajinar por este viaje, ¿cómo pudiéramos decir, hermanos? De penumbras, de sufrimientos, de ataques. Sí, hermanos. Aquel que por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo fue salvo, será salvo hasta la eternidad. No, hermanos, aunque haya quien estorbe, aunque haya quien les quiera destruir, hermanos, será salvo porque será salvo. Pero hay esta sentencia y hay esta clara advertencia: si alguno destruyera el templo. ¿Quiénes son el templo? Vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois el templo de Dios. Hermanos, en el griego la palabra destruir aparece como corromper destructoramente. Eso es lo que quiere decir la palabra destruir en el texto griego, corromper destructoramente. ¿Cómo se puede corromper, hermanos, a una iglesia? Cuando Pablo le dice a Timoteo que mande que no enseñen otra doctrina,
¿Cómo se puede corromper a alguien, hermanos, que está siendo edificado? ¿Cómo se puede corromper a alguien que acaba de nacer espiritualmente? ¿Cómo se puede corromper a alguien, hermanos, que necesita alimentarse y todavía se alimenta de leche, pues no hay madurez suficiente para tomar alimento sólido? ¿Cómo se puede corromper? Y aún, hermanos, ¿cómo se puede corromper a los que ya tienen tiempo, que debiendo de ser ya maestros todavía necesitan leche? ¿Cómo se pueden corromper? Enseñándoles otra doctrina, enseñando falsa doctrina, falsa enseñanza. Se puede corromper destructoramente. Y esto, hermanos, debe de ser para nosotros una llamada de alerta. Qué maravillosa es la iglesia. Sois templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, aquella promesa o aquel pensamiento de Salomón de edificar un lugar, hermanos, en consecuencia de la promesa de que Él habitaría entre ellos, de que el Señor habitaría entre nosotros, aquí la vemos, el Señor habita entre nosotros. Están 2, 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Él habita entre nosotros. Pablo, hermanos, como dije hace un momento, sabe que los elementos que pueden destruir el templo, que pueden corromper el templo, que pueden estorbar al templo, es decir, que pueden corromper a los creyentes, que pueden estorbar a los creyentes, Pablo sabe que están ahí. Y ahí hay los elementos. ¿Qué pasaba con la iglesia, hermanos? ¿No acaso pudieran las divisiones, las contiendas, las disensiones, los celos, las iras, las herejías, no pudieran esto de alguna manera minar, corromper al nuevo creyente? Una iglesia tolerante, una iglesia que no ejerce disciplina, una iglesia, hermanos, que permite que haya alguien que esté con la esposa de su padre y que molesto y enojado, encolerizado, quizá Pablo, dice el tal, sea entregado a Satanás. No son cosas, hermanos, que destructivamente pueden corromper a los hermanos, a los creyentes, porque se enseña algo diferente a la verdad bíblica. Algunos hablan de tolerancia, pero hermanos, el Señor no habla de tolerancia, el Señor habla de justicia. Y que Él no tolera ni pasa por alto el pecado. Pero el hombre es tan tolerante que cuando se quiere ejercer disciplina en la iglesia hay algunos que llegan a decir, pero hermanos, eso no es amor. Hermanos, es amor. Contrariamente a lo que algunos piensan, la disciplina es una clara manifestación de amor, no de revancha, no de rencilla, no de odio. No, hermanos, la iglesia, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿por qué el Señor habla a través de Pablo, hermanos, tan enfáticamente? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. ¿Por qué? ¿Por qué habla así, hermanos, el apóstol Pablo? Tendríamos que decir, hermanos, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo nos conducimos, hermanos, en la iglesia? ¿Qué es lo que hablamos en la iglesia? ¿Qué es lo que enseñamos en la iglesia? ¿Qué es lo que compartimos? ¿No será que en alguna forma estamos estorbando a los demás que también son templo de Dios? ¿No será que también estamos estorbando destructoramente a los que son el templo de Dios? Hermanos, Zacarías capítulo 2, verso 8 dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es como la niña de sus ojos. El pueblo del Señor. Y ahora nosotros como hijos de Dios formamos parte del pueblo del Señor. ¿Somos como la niña de sus ojos? Imagínense, hermanos, quien toca a la niña de sus ojos lo está tocando a él. Y dice Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice Pablo, hermanos, en el verso 25 de Efesios capítulo 5, que el Señor se entregó por ella para santificarla. ¿Pudiera el Señor pasar por alto quien esté lastimando a la iglesia por la cual Él se entregó en la figura de su Hijo?
¿Pudiera, hermanos, pasar Dios por alto si es la niña de sus ojos? La iglesia debe entender, hermanos, que somos santos y santificándonos o santificados. La iglesia de Corinto, sí, hermanos, la iglesia de Corinto tenía que entender esto y tenía que vivir apartándose de la práctica del pecado, sí, hermanos, apartándose del pecado como una consecuencia de su santidad, como una consecuencia de edificar sobre materiales perecederos, como una consecuencia, hermanos, de no corromperse, como una consecuencia de estar advertidos que no sabes que eres templo de Dios. Ahora, también, hermanos, en estas advertencias, vean lo que dice Pablo en el verso 18 al verso 22. Verso 18 al verso 22 de 1 Corintios capítulo 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice Pablo. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hermanos, un problema que había ahí con la sabiduría humana, que dice Santiago que es animal, terrenal y diabólica, era que ellos estaban engañando a sí mismos. Y esta era, como dijéramos, el pan de cada día en la iglesia de Corinto. Aunque Pablo previene a los hermanos de Corinto de ese autoengaño, finalmente es lo que están viviendo. Y lo están viviendo, y porque Pablo vuelve a tocar, hermanos, el asunto en el verso 21, de que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo. ¿Se acuerdan que algunos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Apolo? Pero ahora Pablo dice, nosotros somos de ustedes. Y todo es vuestro. ¿Por qué tener esas divisiones entre nosotros? ¿Por qué haber esas disensiones, pleitos y contiendas entre nosotros si todo es vuestro? Vuestro Padre es Dios y todo lo de vuestro Padre es de ustedes. Nosotros mismos, dice Pablo, somos de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Pablo dijo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hasta la muerte es vuestra. No se engañen. Porque ese autoconocimiento, esa intención de ser sabios en este siglo, lo único que provoca en ustedes es hacerse necios. Porque el necio es aquel que rechaza a Dios. El mismo Señor dijo, hermanos, que nadie tenía que gloriarse ni siquiera en sí mismo, mucho menos en cualquier hombre, ni aun Pablo, ni Cefas, ni Apolo, sino solamente gloriarnos en el Señor. Ahora le dice Pablo, porque aún vosotros sois de Cristo. Él es de ustedes, nosotros somos de ustedes, y todos nosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Por qué gloriarse? ¿Por qué jactarse? ¿Por qué envanecerse? ¿Por qué autoengañarse? ¿Por qué hacerlo? Todo es vuestro. La única persona, hermanos, en la que debemos de gloriarnos es en nuestro Señor. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 24, verso 1? De Jehová es toda la tierra y su plenitud. De manera, hermanos, que todo pertenece a Él. ¿Y quién es Jehová? Si nosotros somos templo de Él. ¿Quién es Jehová? Nosotros somos de Él. Y vosotros, dice Pablo, sois de Cristo. Así que con esto, hermanos, no hay lugar para las facciones, divisiones, preferencias, contiendas, irritaciones, conflictos. No hay lugar para eso. Porque, hermano, usted no se pertenece. Usted le pertenece a Dios.
Y hermanos, en un sentido, usted no se pertenece, usted le pertenece al hermano también. ¿No es que acaso estamos en un cuerpo y un cuerpo, hermano, no puede decirle a uno de sus miembros, no te necesito? Un cuerpo se pertenece en los elementos que lo conforman a sí mismo. Pero este cuerpo, hermanos, unido como iglesia, le pertenecemos al Señor. Esto nos debe de ayudar como iglesia a mirar, hermanos, desde la perspectiva que Pablo mira a la iglesia como el templo de Dios, y con aquella advertencia de que si alguien hace daño, si alguien mina, si alguien estorba, si alguien, hermanos, está de alguna manera lastimando la vida cristiana de otro, Dios lo va a llamar a cuentas por eso. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? Todo lo posible por edificarse unos a otros. Por eso los dones, para la edificación del cuerpo de Cristo, el ejercicio de los dones. No limitarnos, hermanos, a quedarnos en casa cuando está la iglesia concurrida, adorando y dándole gloria al Señor. No, hermano, no te limites, no te quedes en casa. Hay espacios vacíos en tu edificación. Júntate. Haz la lucha, haz hasta lo imposible por estar en la casa de Dios junto con el resto del cuerpo. No podemos dejar el brazo cerca de otro lugar y lejos de donde está el cuerpo. No, hermano, no podemos desprendernos de nosotros mismos para hacer la función a la que hemos sido llamados. No, hermanos, todos los elementos del cuerpo tienen que estar unidos para estar completos, sirviendo y dando gloria a nuestro Señor. Así que en la iglesia de Dios no debe de haber divisiones, ni celos, ni egoísmo, no debe de haber conflictos. Por el contrario, la iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia tiene que buscar siempre adorar a nuestro Señor, que Él es digno de ser glorificado, no el hombre. No tu autosuperación, no tu autoengaño, porque lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los poderosos. No busques ser poderoso. Te vas a hacer insensato, en ese término del que habla el apóstol Pablo aquí. Hermanos, ¿cómo te miras en la iglesia local? ¿Cómo te miras? Te podría llamar Pablo, como dijo en el caso de Apolos, colaborador. Te podías identificar, hermanos, como que cada uno con el trabajo que se le encargó. Ya ven que algunos eran, como en el caso de Pablo, quien sembraba, como en el caso de Apolos, quien regaba, pero hermanos, la obra del crecimiento la da el Señor. ¿Cómo te miras en la iglesia? ¿Estás ayudando a crecer a otro de tus hermanos? ¿Estás ayudando a sembrar en un terreno donde ahorita no hay semilla sembrada? ¿Estás ayudando, hermano, con tu conducta a glorificar el nombre del Señor en un barrio donde no es glorificado? ¿Qué estás haciendo? ¿Tu testimonio habla de aquel que es el fundamento de tu vida? ¿O eres hosco, grosero, arrogante, soberbio? ¿O eres dócil y manso como el mismo Señor lo es? ¿Cómo eres? Nos ponemos en pie, hermanos.